Buenos días, Roberto, ¿cómo está? Hola Nelson, ¿cómo está? Buen día, un saludo cordial. Un saludo para usted también, gracias por darnos su tiempo y poder conversar de temas interesantes. Obviamente cosas que a veces quedan como en el aire y uno a veces se pregunta qué pasó. Y usted que está ahí donde todo quema, donde el asunto está caliente, qué mejor que sea Donde usted. las papas queman, Nelson. Así es, claro, pues usted es la comisión de fiscalización, ¿no? Qué uso, sí. Esa es la Hoy comisión queman más bastantes jodida. papas. Hoy Oiga, queman bastantes papas. hablando de eso, ¿qué pasa en la asamblea? Perdón, ¿qué pasa en la comisión? Antes de ir al tema que tenía acá. ¿Qué pasa cuando el presidente de la comisión lanza acusaciones sin ningún tipo de sustento? ¿Cuál es el ambiente que se vive ahí cuando el presidente de la comisión, Villavicencio, dice, no, me quisieron matar los correístas, que no sé qué, pero sin prueba? Yo, sin saber, cuando yo mandé la información, yo dije, bueno, vamos a ver si hay algún tiro en la casa, que igual rechazamos la violencia porque nos parece terrible. Dice, no, los tiros fueron al aire y encima creo que vive en un condominio, no es una casa exclusiva o direccionada. ¿Qué pasa ahí con esas declaraciones? Bueno, es un estilo de señor Villavicencio echarle la culpa principalmente a nosotros cuando pasa algo en su vida, ¿no? Coincido con usted, nosotros siempre hemos rechazado la violencia, venga de donde venga, y básicamente pues un acto de esta naturaleza no es un acto, digamos, en el cual tengamos que poner una posición distinta a la que siempre Claro hemos que sí, puesto. Sin así es. embargo, una cosa es esa posición que siempre hemos defendido y otra cosa es avalar acusaciones sin fundamento. Bajo ese criterio, pues bueno, entiendo la Fiscalía está en una investigación y esperaremos los resultados de esa investigación. Nosotros rechazamos, como el que más, que se nos eche la culpa de un acto en el cual no tenemos ningún tipo de participación. Pero su rechazo de bloque y de bancada es solamente en rechazo o también toman acciones, muy aparte de las acciones que ha tomado Holguín, que ha tomado Aliaga, como bancada. ¿Lo dejan ahí nomás como un rechazo o de pronto como bancada dice, bueno, este pana nos echa la culpa, vamos a denunciarlo como bancada? Bueno, eso se está haciendo, Nelson, se está Ok, haciendo de manera contundente. El señor Villavicencio ha nombrado a dos colegas en sus denuncias, así es. específicamente el colega Ronnie Aliaga y la colega Marcelo Holguín. Los dos ya han puesto las denuncias Así pertinentes. Y es. aparte, como bancada, hemos sacado un comunicado que refleja cuál es nuestra posición. Es decir, las acciones son contundentes, estimado Nelson. Ok, bueno, vamos entonces a temas que se han venido medio olvidando. Y es bueno preguntárselos a usted. ¿Qué pasó y en qué momento y en qué parte está el tema de los INA Papers? Que ya casi que no se escucha, ¿no? Bueno, primero decir que más vale tarde que nunca, ¿no? Ya. Martin Luther King decía, nunca es tarde para hacer lo correcto. Y ahora la fiscal pues ha iniciado a través de un allanamiento a esta compañía Sinohydro que de una u otra manera está vinculada con este trabajo, este tuerto de estas platas, 18 y pico millones de dólares que se pasaron a través de Recorsa y que compraron vajillas, que compraron muebles. Acuérdese usted en el Así es. domicilio en España de la ex primera dama de la nación, conjuntamente con todo un entramado ahí con Conto Patiño, Lenín Moreno, sus hijas, etcétera, etcétera. O sea, en buena hora que esto ya comienza a develarse. Lo malo de esto es que el señor Villavicencio está metiendo en un mismo saco peras con manzanas y tratando de confundir a la ciudadanía. Una cosa es Coca-Cola Sinclair, una cosa es esta gran obra que hizo la Revolución Ciudadana, que genera, dicho sea de paso, el 94% de la energía limpia en el país, de la energía producida por agua, ¿no? La hidroenergía Ujú. hidroeléctrica que implica este cambio de la matriz energética en el país. Esto nos pone a la vanguardia, por lo menos en la región. No hay país en la región que tenga esta capacidad que tenemos actualmente como Ecuador de tener alrededor del 94% de la producción hidroeléctrica. Solamente Coca-Cola Sinclair aporta con el 28% de la energía hidroeléctrica y la energía, digamos, limpia en el país, ¿no? Eso es un asunto muy importante, Nelson. No es Sin embargo, cualquier... tratan de mancharlo, es decir, tratan de tirarlo abajo, y yo tenía un concepto sobre el asunto en el caso de, como decían acá en mi barrio, no hacen ni dejan hacer, es decir, también, oiga, irse en contra o tratar solo por el odio, o por buscarle la quinta pata al gato, nos terminamos perjudicando a todo el mundo, y esto viene Pero, precisamente de Villavicencio, ¿no?
Pero claro, Nelson, son como el perro de Nortelán. Ese, así decían acá. Comen y dejan comer. Ese justamente. Entonces, más allá de que eventualmente puedan haber, como se ha manifestado por algunos técnicos, un proceso contractual, primero ligado a todos los parámetros contemplados en nuestra legislación. Eh, la ciudadanía debe entender que la compañía constructora ha dejado una garantía para eventualmente algún proceso, una falla en la construcción. Eso se está evacuando a través de las vías regulares. Hay inclusive eh, posiciones de lado y lado en el sentido de que se está tratando de mejorar ese problema y por supuesto hay una, insisto, una línea ahí enmarcada en la ley. Es decir, no hay por qué echarle tierra a una obra tan grande cuando hay procesos que implican una reparación en caso de que haya alguna falla, por ponerlo en blanco y negro. Claro, y en temas entendibles. Y además otra cosa, Roberto, yo siempre lo digo y lo mantengo y lo sostengo. El que hace se equivoca. O sea, yo a veces incluso le digo al presidente en el noticiero, por favor, presidente, equivóquese, pero haciendo. Porque definitivamente se va a equivocar y tal vez podríamos comprender, pero no hace nada, pues, es terrible y es más feo. Encima, no hacer nada. Entonces, yo siempre digo que la crítica va a venir al que hace. El que no hace nunca tiene crítica. Nelson, el que lava 100 platos es posible que se le quiebre uno. El que no lava un solo plato, esos platos van a estar ahí sin ningún tipo de chista, ¿no? Es decir, miren, yo soy ingeniero, Nelson, yo no soy abogado, yo soy ingeniero. Y he estado vinculado un buen tiempo a los procesos, digamos, de construcción en el área civil. Soy ingeniero industrial, pero me ha gustado el tema de la construcción. En ese sentido, Nelson, cada vez que uno hace una obra, pequeña, mediana o grande, siempre hay previsiones con respecto a qué eventualidades puedan pasar. Las fallas que están graficando, las personas que critican esta monumental obra, hay que decir, monumental obra, no es un pelo de cochino, ¿no? Poca cosa, es una obra monumental, que está poniéndole, insisto, a la vanguardia al Ecuador en el tema de generación hidroeléctrica, generación limpia. En ese sentido, hay contingencias por parte de la misma constructora para eventualmente estas fallas. Y lo que hay que hacer, primero, es no recibir la obra definitivamente hasta que se le entreguen, digamos, ok, llave en mano. Segundo, utilizar los procedimientos establecidos en el contrato para poder subsanar esos problemas. O sea, con echarle lodo a la obra no van a resolver el problema. Lo que hay que resolver el problema técnico, ¿no? Con los instrumentos legales que existen. Entonces, por eso es peligroso que se intente posicionar en la opinión pública que esta obra va a explotar, que esta obra va a reventar. Acuérdense los que nos dijeron de la refinería de Esmeralda, que la refinería de Esmeralda estaba a punto de explotar, que la refinería de Esmeralda era un caos terrible, que se había gastado plata de por gusto, y la refinería de Esmeralda está ahí, produciendo, ¿sí? Y nosotros seguimos esperando, primero, a que un burro vuele, o que explote la refinería de Esmeralda. Claro, pero mire la lógica, Roberto, de las personas que mantienen esta teoría. Ok, se gastó plata, que no sé qué, que el recurso, ok, pero no les gustaba eso, ¿no? Entonces, listo, vino un gobierno que no le gusta gastar. No le gusta gastar al gobierno. Pero estamos sufriendo peores consecuencias. La gente se muere en los hospitales, la gente se muere en las calles, robos a cada rato, sicariatos, degollan a directivos provinciales, meten bombas en las unidades judiciales. O sea, sí, tenemos un gobierno que no gasta la plata, pero nos estamos muriendo casa adentro, pues, Roberto. Nelson, es sumamente preocupante lo que usted dice de manera coloquial y es real. Es decir, estamos abocados a ver un gobierno que, por no gastar, en función de que son honestos, supuestamente, claro, sí, gastan porque son honestos, pero son torpes porque ni siquiera pueden consumir el presupuesto asignado. ¿Qué pasa si no se consume el presupuesto asignado a fin de año? Ese presupuesto lo devuelven a las arcas del Estado y quedan todas las instituciones del Estado, todas las líneas, por lo menos el Frente Social, que es lo que más afecta, por decirlo de alguna forma. No es que es lo único que afecta, pero lo más sensible que es salud, educación, seguridad ciudadana, ¿sí? Los presupuestos ahí y los grandes genios, porque son impolutos supuestamente, no consumen el presupuesto porque dicen que eso es corrupción. Así piensan, así pensaba el gobierno de Lenín Moreno. No tocamos la plata porque nosotros somos impolutos. Claro. Y como somos impolutos no tocamos la plata. Es una torpeza no gestionar. Eso implica que ni siquiera tienen proyectos, no tienen programa, no han hecho un POA, no saben cuánto van
a destinar mensualmente o trimestralmente en proyectos que van a beneficiar la vida de los ciudadanos. Lo que usted acaba de manifestar, Nelson, es correcto. Mire, yo vengo de la provincia de Esmeraldas Sí, y créame, Esmeralda es está, invivible. claro, Esmeralda está Esmeraldas tiene muy... la tasa más alta por cada 100.000 habitantes de muerte violenta. Es increíble lo que está pasando, no se cree. Estamos en una escalada permanente de ir modificando inclusive el accionar de las bandas organizadas. ¿Cuándo se escuchaba aquí en Ecuador bombas? Por Dios, ¿cuándo se escuchaba ese tipo de cosas? Y eso no lo asumen. Yo he dicho, Nelson, de manera coloquial también, que aquí para el tema de seguridad, y permítame entrar en este tema, se necesita no solamente una consulta popular, eso es Claro, eso es lo venderle que... humo a la gente. Aquí se necesita primero una visión estructural de lo que implica la seguridad. Y segundo, Nelson, se necesita una posición política, decisión política. Y lo tercero y posiblemente más importante, solvencia testicular. No me vengan a decir, Nelson, no me vengan a decir que con las leyes actuales no se puede combatir el crimen. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Todo cuerpo legal es perfectible, Nelson. Todo sí. cuerpo legal es perfectible. No estamos cerrándonos a la posibilidad de ir mejorando los cuerpos normativos. Pero acuérdense lo que pasó con la última ley que aprobamos en la Asamblea con respecto al tema de seguridad, la ley del uso progresivo de la fuerza. Así es. Nos estaban vendiendo que con esa ley ya todo iba a cambiar. Y yo les dije no ha pasado. en el discurso, estimado Nelson, ojalá me equivoque, porque yo soy un ciudadano, a mí también me da miedo que mi hijo vaya al parque o salga con unos amigos a comerse algo y lamentablemente se arme alguna balacera. A mí me da miedo. Claro. Pero no nos vengan a decir que con una ley de ese tipo se va a mejorar el sistema de la seguridad ciudadana. Eso es falso, es mentira. Nelson, es totalmente mentira. ¿Cómo se mejora los sistemas? ¿Cómo se mejora la apreciación, el trabajo conjunto en el tema de seguridad social? Primero, devolviendo a la institucionalidad que ya lo habíamos hecho en el gobierno de Rafael Correa. Se está devolviendo en parte y ahora tienen un ministro de Seguridad Interna y Externa, que es el señor este que antes era asambleísta, se me escapa el nombre. Ordóñez. ¿Sí? Ya están volviendo a eso. Volvieron a dividir el Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior. Volvieron a esa institucionalidad. Ya están pensando subirle el rango a el tema este de lo que antes nosotros habíamos denominado el Ministerio de Justicia, que se encargaba específicamente de estar pendientes de un sistema o parte de un sistema que es parte de una estructura. Las cárceles no son cualquier cosa, Nelson. Me explico, el tema carcelario, el tema del trabajo con los PPLs no es cualquier cosa. Si eso no tiene una visión estructural enmarcada en todo un sistema de seguridad ciudadana, se fracasa, porque ahí se gesta una serie de delitos. Hay muchos delitos que se cometen desde las cárceles. Si no se tiene una visión concreta de qué es eso, como lo teníamos nosotros, van a seguir fracasando en ese sentido. Salen las órdenes de la cárcel, Roberto, salen de ahí. Y otra cosa que es interesante, pero que la verdad que los políticos no logran entender es, vamos, o sea, si algo está haciendo bien el que se va, ¿por qué tengo que sacarlo? Es decir, si Correa hizo bien esto, más bien hasta políticamente lo potencio, le doy más recursos, lo sostengo, lo aguanto. Incluso se vino abajo el tema este de que ustedes hacían pactos para poder tener en tranquilidad el país, porque eso se estaba vendiendo. Y yo veía cómo pasó vergüenza este man de Carlos Rojas, cuando a una buena amiga que también sabe venir acá a nuestro espacio, le preguntaban que por qué el gobierno de Correa tenía que llegar a estos niveles de pactar. Y la señorita le dijo, la verdad es que no hay evidencia de aquello, y ese tipo de afirmaciones solo hace entorpecer un asunto serio, ¿no? Que todo lo llevan al término político. Y antes de que se me olvide y cerrando el tema, dígame, Roberto. Eso, perdóneme. Es odio patológico. Claro, sí. El odio patológico hace que inclusive ese odio se le devuelva a las personas. Es decir, por estar pensando en cómo destruir lo que hizo Correa, no terminan de enfocarse en lo que tienen que hacer ellos. Claro. Porque son ellos los que son gobierno. Así es. Nosotros ya dejamos de ser gobierno hace algún tiempo. Son ellos los que son gobierno. Pero están pensando en todo lo que hizo Correa. O sea, totalmente desencajados, totalmente desenfocados, Nelson. Claro, y eso hace que pierdan también el horizonte para que ellos tomen acciones y no terminan haciendo absolutamente nada. Solamente pierde la objetividad porque las premisas de las cuales parten son falsas. Claro. Aquí se le puede decir que hemos transado con la delincuencia para mantener los niveles de delincuencia bajos. Es una cosa... Claro, eso no está comprobado. Era por el tema de Bukele que habían hablado y todo eso. Para cerrar el tema de INA Papers, hubo un allanamiento y me cuestionaba yo, Roberto, después de 5 años casi, ¿qué efecto tiene un allanamiento ahora?
cero polito, cero, dicen en los barrios. ¿Qué Claro. van a encontrar en 5 años. Va a creer que el man que hizo algo va a decir, no, déjalo nomás, después de 5 años han de venir a encontrar eso. Si ha habido algún computador, si ha habido algún documento, primero si ha habido algún computador debe estar formateado o a la final ni siquiera ahí el computador. Si ha habido algún documento, el primer ruido, los señores Lenín Moreno y compañía, tienen que haber sacado cualquier cosita que los liga ahí. Entonces, es el show, no es el show, es tratar de venderles humo a la sociedad. Y ese también es un error garrafal, porque, mire, Nelson, yo he dicho siempre, porque todas estas cosas tienen alguna conexividad o alguna conexión, como se quiera ver. Cuando se piensa por parte de la gente que vive, y esto con mucho respeto a la gente que vive en ciudades amuralladas, que porque ellos viven en esas ciudades amuralladas, la inseguridad no les va a llegar porque se desentienden de la y peor cuando son autoridades, cometen un error garrafal. Porque así como el COVID, les va a llegar también la inseguridad de esas ciudades amuralladas. Le va a llegar a todos lados. Por eso es importante tener una visión estructural del tema de seguridad. Hay que recuperar la institucionalidad del Estado, estimado Nelson. Con las leyes existentes se pueden hacer cosas muy importantes. ¿O acaso no están todavía con el tema de ya me acuerdo del término, se me fue en este momento, pero lo que le decía Nelson es que con las actuales normas, ¿sí? Estados de excepción estaba buscando, con estas actuales normas se puede trabajar. Ahora, un estado de excepción no es en sí la respuesta a un tema de inseguridad, no es la respuesta. ¿Sí? Lo que se debe tener, Nelson, y esto lo hemos venido diciendo siempre, lo que se debe tener para poder enfrentar el tema de inseguridad, basados en que hay por lo menos dos tipos de delitos, los delitos comunes y los delitos ya organizados, es tener una visión estructural de la seguridad, un plan de seguridad que pase por la institucionalidad del país, que pase por sistemas de inteligencia. Pregúntele usted a cualquier entrevistado que tenga si cree que hay inteligencia actual en el tema de seguridad. Lo dijo no el mismo jefe, ¿no? Por favor, Nelson, aquí no estamos inventando el agua tibia. Veamos cómo está el tema de los presupuestos para este tipo de actividades de los órganos especiales de la policía. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo se están financiando? ¿Quién les paga las casas de seguridad? ¿Cómo se los abastecen esas casas de seguridad? Pregunte, usted se va a dar cuenta que no hay. Los policías ya no tienen implementos, no tienen vehículos. Si bien es cierto, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que apoyar el tema de seguridad dentro de sus competencias, por ejemplo, recuperando espacios públicos. Pero ¿qué hacen los municipios entregándole carros? ¿Qué hacen los municipios entregándoles motos a la policía? Eso es parte del Estado. El Estado es el que tiene que hacer eso. Totalmente. El Estado central es el que tiene que dotarnos de policías, a los policías, de vehículos, de motos, de chalecos, de municiones, de pistolas. Eso tiene que hacer el Estado, de uniforme. ¿Qué hacen los municipios haciendo eso? ¿Por qué está pasando esto? Porque han perdido completamente la sintonía con lo que tienen que hacer. Solo están preocupados de, bueno, qué hizo Correa, qué no hizo Correa y cómo atacar. Eso es lo que están haciendo. Y termina todo entorpeciéndose. Además que son temas muy sensibles y si un policía que está arriesgando su vida o algún proyecto o algún general o algún mando medio, yo no sé, tiene alguna iniciativa para solventar alguna genialidad, le dice, no hay plata, mejor vámonos por otro lado. Usted decía, Roberto, que también hace falta, no me acuerdo el término, pero habló testicularmente. Y es, solvencia testicular. ¿Cómo solvencia, es? Solvencia testicular. Y eso va, Roberto, por el tema también de ponerle rostro a quien lucha. Yo creo que acá hace falta ese liderazgo, ese rostro, que tal vez con críticas y todo, Bukele lo está haciendo, ¿no? Bukele es una persona que está siendo muy criticada, pero que está dándole tranquilidad a la gente, pero que seguramente terminará yéndose del país por todo los juicios que se le vengan por el tema de derechos humanos. Pero hay un rostro, hay un presidente. Acá no hay. Y peor, hay un ministro que tiene problemas, que ha venido cuestionado y que encima el gobierno sale con toda la energía de decir, no me lo toquen, porque donde me tocan a Carrillo se me viene abajo la policía. Hable serio, pues, Roberto. Mire, Nelson, es otro desatino de parte del presidente de la República y sus asesores. O sea, hay que rodearse de asesores que a uno le digan, primero la verdad, que no le estén sobando el hombro, ¿no? Qué bien que te ves, qué inteligente que eres, ¿no? Obsecuentes, ¿no? La teoría esta del rey desnudo, el cuento este del rey desnudo, ¿no? Hay que rodearse de asesores que tengan
la fortaleza de enfrentar al presidente y decirle, presidente, estás equivocado. Claro. Mire, el accionar de la Asamblea Nacional, en su legítimo derecho, amparado por la Constitución de la República, amparado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos da el derecho de enjuiciar a quienes nosotros consideremos que no están cumpliendo su trabajo. Me explico, eso es un proceso regular en una asamblea. Es como que si nosotros los asambleístas cuestionáramos al presidente de la República porque nombra a un ministro, cualquiera que este sea. Él tiene todo el derecho y la facultad de censurar a los ministros que él quiere. Y nosotros todo el derecho de censurar a los ministros que consideremos que no están haciendo bien su trabajo. Entonces, salir a defender a un ministro porque se le está iniciando un proceso de juicio político, todavía ni sabe cómo va a terminar el proceso de juicio político y ya sale a defenderlo, es simple y llanamente no saber por dónde van los tiros. Cuando se tiene una visión estructural de cualquier cosa, en cualquier área, seguridad, salud, educación, vialidad, no importa por último el ministro que esté, si hay un plan, el siguiente que venga tiene que cumplir ese plan. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Qué es lo que está diciendo? Que no tienen plan, pues, que no tienen una visión estructural de la seguridad, que están dependiendo de lo que piense o haga un ministro, cuando debería el ministro venir a operar un plan ya estructurado, obviamente con algunas puntualizaciones en función de su personalidad. Claro. Pero es equivocado salir a defender a rajatabla a un ministro bajo esas condiciones. ¿Qué está diciendo? Que si se va el ministro Carrillo, ¿qué? Pues nos quedamos aquí a oscuras. No es así, pues, estimado Nelson. Busca la polaridad también, ¿no? Y amenaza a los asambleístas. Ay, cuidado, por acá noté esto. Cuidado, dice el gobierno, como que le dice a los asambleístas, pila, cuidado que yo te di, cuidado, va a estar apoyando. Eso es un error, es un error y lamentablemente esto lo hemos conversado en tertulias, con amigos, lo hemos conversado en el interior de la familia. Yo lo que creo, y esto lo sostengo, yo no soy psicólogo ni nada, pero lo único que se quería era llegar a la presidencia de la República. Ya eres presidente de la República, tienes el juguete nuevo, tienes tu pelota cuadrada, ahora ya no sabes qué hacer con tu Pero eso es peligroso, porque mire que pagamos la consecuencia. Peligroso. Mire, por ejemplo, ahorita, Roberto, el presidente, con el respeto que se merece el presidente, se somete a una nueva operación. Yo no estoy en contra de que cuide su salud. De hecho, como ser humano, debe cuidar su salud. Pero ¿quién nos cuida? Porque acá hay una percepción de que no tenemos gobierno y nosotros nos sentimos desamparados. Imagínense los delincuentes, viva la fiesta, el corrupto, viva la fiesta. Y eso no está bien. Roberto. Solamente para precisar este punto me parece muy vital o muy interesante lo que usted está diciendo. La cadena de mando, pues Nelson. Si el presidente se va a tratar su salud, que deje encargado al vicepresidente. ¿Usted ha visto si alguna vez el presidente deja encargado al vicepresidente Borrero del país? No lo deja, pues. O sea, está la cadena de mando, que no hay confianza. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando hay cadena de mando, efectivamente va el presidente a tratarse su salud, lo cual estamos todos de acuerdo, pero debe quedar alguien en el país, al mando del país, pues. ¿Cómo es que se va y no hay un sucesor aquí? Eso no está bien, pues, Nelson. Eso no tiene mucha lógica. La lógica es que Borrero, la verdad que Borrero ha sido uno de los vicepresidentes más invisibles creo que ha tenido la historia, porque Otto Sonnenholner con todas las críticas por lo menos se movía, por lo menos por ahí andaba haciendo relajo. Luego se tomaba las fotos. Por lo menos se tomaba la foto, luego le dio miedo y se fue. Pero este pana ni siquiera sale, creo que del balcón, es terrible. Roberto, tu criterio acerca de la consulta popular, ¿qué crees que significa la consulta para el país? Para mí es sencillo, Nelson, más allá de que eventualmente haya críticas y posiciones políticas. Lo que se busca aquí es ponerlo en el escenario político a un presidente que tiene menos del 18% de la aceptación nacional. Eso es lo que se busca. O sea, le han dicho, presidente, si usted se mete en este patín, si usted se mete en este trip, usted va a tener la posibilidad de mejorar un poco su situación de aceptación con el país. Yo creo que es sumamente grave lo que está pasando. Miren, Nelson, Andrés Manuel López Obrador tiene 70% de aceptación. Sí, increíble. Gustavo Petro, 59%. Xiomara Castro de Honduras tiene 57%. Luis Lacalle Pou, 48%. Gabriel Boric, 39%. Pedro Castillo, 29%. Pedro Castillo. Y Guillermo Lazo tiene el 17% de aceptación nacional. Ahí está la respuesta de querer ponerlo en el trip de la situación política. He leído las preguntas, se las han observado. Ayer hubo un taller con mi bancada, lamentablemente no pude estar por un asunto personal. Pero si usted revisa la estructura de las preguntas, usted se da cuenta que quieren enganchar. ¿A quién no le gustaría tener, por ejemplo, vinculados directamente
a las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad. Eso está bien. Ah, claro. De hecho, en el 2015 se hizo, no se aprobó a través de la Asamblea, pero la Corte Constitucional, por su forma, lo declaró inconstitucional, porque se votó en bloque, debió haberse votado por separado. Eso ya se hizo. Le repito, no es que no estemos de acuerdo con reformar alguna norma, mejorar los cuerpos normativos para mejorar los temas. Pero ese no es el problema. ¿Por qué, Nelson? Porque como está la ley, con la voluntad popular, ¿sí?, con la voluntad del presidente de la República, ¿sí?, y con la solvencia testicular, él puede ordenarle a las Fuerzas Armadas que hagan su trabajo, claro, y que vayan a la Policía Nacional. Claro. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Ah, que necesitan el detalle, no, eso se hace con liderazgo. Eso se hace con, insisto, con liderazgo, con solvencia testicular, lo vuelvo a decir, y usando el poder que le da la Constitución a él. O sea, no me vengan a decir que no puede ordenarle, puede ordenarle. Que se quiera mejorar los cuerpos normativos, eso es otra cosa. En Esmeralda declararon un estado especial de seguridad. Aquí lo hicimos en Guayaquil, en el tema de las invasiones, no sé si usted recuerde, que declaramos toda esa zona, ese pentágono que había al norte de Guayaquil, declaramos zona especial de seguridad. ¿Y qué hicimos? Le entregamos a las Fuerzas Armadas para que administren ese espacio y apoyamos en todo el frente social, salud, educación, Midubia, etcétera. Hicimos un trabajo aplaudido por mucha gente, ¿no? Cortamos el avance de las invasiones en ese sector, lo cortamos, que después siguieron cuando salimos del gobierno, eso es otra cosa. Pero ¿con qué lo hicimos? Con la norma existente. Lo mismo hicimos con el tema de seguridad ciudadana. Había un Consejo de Seguridad Provincial en cada una de las provincias del país. Eso bajaba hasta los consejos de seguridad ciudadana cantonal y bajamos inclusive hasta los consejos de seguridad parroquiales. ¿Qué hacía eso, Nelson? Tener una estructura desde el punto de vista administrativo en la seguridad. Y lo más importante de esto, Nelson, parece que fuera algo, insisto, coloquial. Habían todas las autoridades, estaban todas las autoridades sentadas en una mesa, por lo menos en la provincia. Hagamos este ejemplo. Y ahí no había chance de tirarse la pelotita, Nelson. Claro. Ahí estaban todos los representantes de los ministerios, ¿no? Estaba el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, estaba el Ministerio Coordinador de la Política, estaba el Ministerio de Seguridad Interna y Externa, estaba la Fiscalía, estaba el prefecto, había un representante de los municipios, estaban las personas que administran justicia, Consejo de la Judicatura, estaba el presidente de la Corte Provincial de Justicia. Entonces, cuando alguien decía que la culpa era del juez, ¿sí?, le saltaba el fiscal y decía, no, la culpa es del fiscal, y estaban ahí mismo. Pero se resolvía ahí, pues. Por eso, y dábamos una rueda de prensa que, más que rueda de prensa, Nelson, era una rendición de cuentas semanal a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que saber a través de los medios de comunicación. Entonces, ahí no había barajo, pues, Nelson. Ahí estábamos todos viéndonos las caras, y ahí no había chance, pues, de tirarse la pelotita. Ahorita usted, cuando hay problemas en las cárceles, dice, no, que es la policía, no, que es la Fuerza Armada. Porque esa reunión no, ya no existe. Son los guías. Así, no que son los guías, no que son los jueces, no que son los fiscales. Ya no existe el Consejo de Seguridad Provincial, donde todo el mundo se siente en una mesa y saca todas sus cartas, pues, y enfrenta a los medios de comunicación. Eso no es cualquier cosa, Nelson. Son rendición de cuentas permanentes que teníamos nosotros. Eso se perdió. Eso no lo hicieron más. Y esas son cosas que deberían tomarlas y seguir haciéndolas, ¿no? Pero por supuesto. Roberto Cuero, muchísimas los resultados que teníamos en esa época. Sí, no, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Roberto. El tiempo es ingrato, pero usted sabe que no es la primera ni la última, siempre es bienvenido. Hay un asunto pendiente para hacer un podcast con usted. Ojalá lo podamos hacer presencialmente. ¿Dónde está usted? ¿En Quito o en Guayaquil? Guayaquil, en el Manso Guayas, que de Manso pues, ya ni el río. Entonces sí podemos grabar, yo le aviso con tiempo. Presencialmente, es 1 hora y media para conversar de su trayectoria, su vida. Es una conversación mucho más extendida, más bacán. En camiseta y con gorra. Claro. Pila, Roberto, nos vemos. Chao, chao. Un gusto, pase bien. Buen día. Muy bien, ahí estuvo nuestro primer invitado, Roberto Cuero, para hablarnos, bueno, tan poco tiempo, pero creo que era importante y necesario, a pesar de que quedan muchísimas cosas, ¿no? Porque sería interesantísimo. Pero no va a ser la última vez, por eso es importante siempre tener a nuestros invitados. Y me gustó mucho el tema de esta reunión, ¿no? De este Consejo de Seguridad que lamentablemente no se da ahora mismo.